Bienvenidos. Hoy vamos a hacer un viaje en el tiempo a una época de cambio, pero de cambio radical, ¿eh? Imaginen por un momento que el mundo que conocen se hace pedazos y que de esas ruinas tiene que surgir una forma totalmente nueva de entenderlo todo. El universo, la vida, nuestro propio lugar en él. Bueno, pues eso fue la Revolución Helenística, un periodo fascinante que, tras la muerte de Alejandro Magno, reinventó por completo el pensamiento occidental. Y esta frase lo resume todo. Es la clave. De repente, el ciudadano, como se entendía hasta entonces, desaparece. Y nace el individuo. ¿Por qué? Pues porque con el colapso del imperio de Alejandro, la polis, la ciudad-estado, que era el centro de la vida griega, se viene abajo. De un día para otro dejas de ser un ciudadano, con un papel, con un lugar claro en tu comunidad, y pasas a ser un súbdito, uno más, perdido en un reino gigantesco e impersonal. Y claro, esto obliga a hacerse una pregunta muy profunda. Si ya no soy ciudadano de Atenas, entonces, ¿qué soy? ¿Quién soy? La única respuesta posible estaba en una idea totalmente nueva: el individuo. Así que, en este análisis, vamos a seguir ese rastro. Primero, exploraremos ese mundo nuevo y caótico. Después, veremos las dos grandes respuestas que surgieron de la crisis: la filosofía, mirando hacia adentro, y la ciencia, mirando hacia afuera. Y al final, nos preguntaremos qué queda de todo aquello. ¿Listos? Pues vamos allá. Empecemos por el principio de todo. Situémonos en el año 323 a.C. Alejandro Magno, el hombre que lo había conquistado casi todo, muere, y muere sin un heredero claro. ¿El resultado? Su sueño de un imperio universal se desvanece y todo se fragmenta en reinos que luchan entre sí. Para un griego de la época, esto significaba una cosa: el mundo que conocían, el mundo de la polis, acababa de saltar por los aires. Y fíjense bien en este contraste porque es fundamental. Por un lado teníamos al hombre clásico. Era ante todo un ciudadano de su polis, de Atenas, por ejemplo. Su identidad era colectiva, estaba totalmente ligada a su comunidad. Pero ahora miren al hombre helenístico. Es un súbdito de un imperio enorme. Su identidad ya no puede ser colectiva, tiene que ser individual. La ética ya no se basa en la política, sino en uno mismo. Y el centro neurálgico del mundo ya no es Atenas, ahora es la nueva, cosmopolita y bulliciosa Alejandría. Y esta es la gran pregunta que flota en el aire, la que lo cambia todo. En un mundo que ha perdido sus anclas, sus referencias, ¿cómo se puede vivir una vida que tenga sentido? Si la comunidad, la política, ya no dan las respuestas, ¿dónde hay que buscarlas? Y de esta pregunta nacieron dos caminos radicalmente distintos. Uno hacia adentro, hacia el alma del individuo, y otro hacia afuera, hacia los misterios del universo. El primer camino, la primera gran respuesta, fue la filosofía. Pero ojo, no la filosofía de Platón o Aristóteles, que estaban muy preocupados por cómo organizar el estado ideal. No. Ahora la pregunta era mucho más personal, mucho más urgente. En este mundo caótico, ¿cómo puedo yo, como individuo, ser feliz y encontrar la paz interior? Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque surgieron, digamos, varias escuelas de la vida, cada una con su propia receta. Si te hacías estoico, ¿qué buscabas? La apateia, esa imperturbabilidad total, ¿no? Aceptar lo que venga y punto. Si te ibas por el lado epicúreo, tu objetivo era la ataraxia, la tranquilidad, buscando placeres pero con cabeza, placeres inteligentes. ¿Y los cínicos? Pues todo lo contrario, a vivir con lo mínimo, a mandar las convenciones sociales a paseo. Y luego estaban los escépticos que decían: mira, la paz se alcanza no creyendo en nada ciegamente, suspendiendo el juicio. O sea, eran 4 caminos muy distintos, pero todos con la misma meta: encontrar la paz en medio del caos. Y esta frase de Diógenes el Cínico es una auténtica bomba. Pensemos que cuando a alguien le preguntaban de dónde era, lo normal era decir de Atenas o de Corinto. Pero a él le preguntan y suelta: soy ciudadano del mundo. Cosmopolita, con 3 palabras rompe con todo. Ya no importa tu ciudad, tu origen, lo que importa es la humanidad entera. Es una idea radicalmente nueva, una consecuencia directa de la caída de la polis. Muy bien, hemos visto la mirada hacia adentro, la filosofía, pero hubo otra gran respuesta a la crisis: la ciencia, la mirada hacia el exterior. Y el epicentro de esta revolución fue Alejandría, en Egipto. Allí, los reyes ptolomeos crearon algo que no tenía precedentes: el museo y su legendaria biblioteca. Y aquí, la búsqueda de conocimiento se profesionalizó, se volvió algo distinto. Y aquí está el gran cambio: la ciencia se divorcia de la filosofía. Se acabó eso de que un solo pensador intentara crear una gran teoría que lo explicara todo. Ahora, los investigadores se especializan. Hay matemáticos, astrónomos, médicos. Se pasa de la especulación abstracta a la observación y la experimentación. Y sobre todo, las matemáticas se convierten en el lenguaje universal para describir la naturaleza. Euclides es quizá el mejor ejemplo de este nuevo rigor científico.
Lo que hizo con su libro Los elementos fue increíble. Creó un sistema perfecto. Empezó con unas pocas definiciones y postulados, verdades tan evidentes que no necesitan demostración, y a partir de ahí, usando solo la lógica, dedujo toda la geometría conocida. Es como si hubiera creado una máquina de generar verdad. Y esta respuesta que le dio al rey Ptolomeo es sencillamente genial. El rey, que financiaba todo aquello, le pidió un atajo, una forma fácil de aprender geometría. Y Euclides fue tajante. No hay una vía regia. La lógica y la demostración son el único camino, y es el mismo para todos. Ni siquiera un rey puede saltárselas. Es casi como un principio democrático para la ciencia. Y claro, no podemos hablar de esta época sin mencionar a Arquímedes. Su famoso Eureka, al descubrir el principio de la flotabilidad en la bañera, simboliza perfectamente la alegría del descubrimiento científico. Pero lo más importante de Arquímedes es que fue capaz de aplicar principios matemáticos universales a problemas súper concretos, como defender su ciudad de Siracusa, con máquinas de guerra ingeniosísimas. Era la ciencia puesta en práctica. Pero la audacia de esta gente iba todavía más lejos. Pensemos que todo el mundo, desde Platón y Aristóteles, daba por sentado que la Tierra era el centro inmóvil del universo. Pues bien, llega un astrónomo, Aristarco de Samos, y propone una auténtica locura para la época. ¿Y si es la Tierra la que gira alrededor del Sol? Su idea fue rechazada, claro, faltaban siglos para Copérnico, pero el simple hecho de que alguien se atreviera a formularlo nos demuestra la increíble libertad intelectual que se respiraba. Y ojo a este número, 37.200 kilómetros, que es, pues es ni más ni menos el cálculo que hizo Eratóstenes de la circunferencia de la Tierra. Y lo más alucinante es cómo lo hizo. O sea, sin satélites ni tecnología, lo hizo con palos, sombras y pura geometría. Se dio cuenta de que la sombra de un palo en un sitio no era igual que en otro a la misma hora. Sabía la distancia entre esos dos sitios y, ¡zas!, con un poco de trigonometría calculó el tamaño del planeta entero. Y se equivocó por poquísimo. Es una demostración brutal del poder que tenía este nuevo método científico. Llegados a este punto, la pregunta es, ¿qué nos queda hoy de toda esta explosión de ideas? Porque evidentemente esta edad de oro no duró para siempre. Pero su eco, como veremos, llega hasta nuestros días. Esta cronología lo resume bastante bien. Tras esa explosión inicial, las escuelas filosóficas se pasaron siglos debatiendo. Con el tiempo, las ideas empezaron a mezclarse, a volverse más eclécticas. Y con la llegada del poder de Roma y de nuevas religiones de Oriente, la cosa fue perdiendo fuelle. El final simbólico llegaría mucho después, en el año 529, cuando el emperador Justiniano mandó cerrar las últimas escuelas de filosofía de Atenas. Entonces, si tuviéramos que quedarnos con una sola idea, sería esta. La gran crisis helenística nos dejó un doble legado, que en el fondo define a Occidente. Por un lado, una ciencia basada en la observación y las matemáticas para entender el mundo que nos rodea. Y por otro, una filosofía centrada en la ética personal para poder sobrevivir en él. Y todo esto nos lleva a una última pregunta, una reflexión final. Si lo pensamos en nuestro mundo globalizado, con identidades que cambian constantemente y sistemas políticos y sociales que a veces parecen fallar, ¿no estaremos viviendo una especie de nueva era helenística? Quizás, igual que ellos, seguimos buscando desesperadamente una ciencia que nos explique el universo y una filosofía que nos ayude simplemente a vivir. Ahí queda la pregunta.